Hola amigos de Nacional TV Perú, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa La Guillotina, que se transmite por esta emisora importante como es Nacional TV Perú, que nos da la confianza y la continuidad que creo que un programa debe tener para que se vaya posicionando en el mercado. El día de hoy vamos a entrar de lleno al tema que vamos a tocar porque si yo tuviese que hablar de todas las cosas que están pasando en el Perú, me tomaría más de lo que toma el programa. Pero hoy he venido tranquilo, he venido relajado, a pesar de un pequeño inconveniente en el camino. Pero el tema que hoy nos ocupa es sumamente importante porque es la actitud que puede o debe tener el gobierno de Keiko Fujimori con respecto al exterior. ¿Cómo debe ser nuestra política exterior? ¿Cómo se debe manejar? ¿Pegarnos a Estados Unidos? ¿Pegarnos a China? ¿O dejar que los dos compitan para que cada uno dé lo mejor de sí y el Perú se beneficie? Gustavo, ¿cómo estás? Augusto, perdón. Tengo como invitado nuevamente al embajador Augusto Freire, con quien ya hemos conversado anteriormente, y yo creo que nadie mejor que tú y nuestro amigo Velázquez, que es una persona muy entendida también en el tema de política exterior, sobre bosquejar cómo podría o cómo debería diseñarse y enrumbarse la política exterior del Perú. Buenos días, ¿cómo estás, Humberto? A ver, has comenzado con unas palabras que para mí son muy halagadoras, porque ha cambiado el tiempo. La última vez que conversamos, ¿no? Y agradezco tu invitación, había mucha fricción, mucha tensión por lo que venía. Hoy estamos tranquilos, hoy podemos respirar. El Lima, el Perú, Arequipa, todo el Perú en su conjunto, tú ves a la gente con otro ánimo, con ganas de construir, en pleno, expectante, ¿no? Expectante, con ansias. El peruano es trabajador, ¿no? Ahora tenemos un gobierno, gracias a Dios, ¿no? Curiosamente dicen que con por muy poco puntaje. Tiene más puntaje que el que tuvo PPK y que el que tuvo Castillo. Pero es un gobierno que tiene una perspectiva de trabajo, tiene una visión de país, ¿no? Hemos tenido muchos años en que hemos perdido esa visión de país por intereses subalternos en la parte interna, y eso lamentablemente se reflejó en nuestra política exterior, porque la política exterior es el reflejo de la política interna, ¿no? Dirige el presidente de la República, ahora tenemos una línea a seguir, tenemos una cohesión, ¿no? Como se siguió hace mucho tiempo. Ahora bien, dicho eso, te has referido, ¿no? A Estados Unidos, a China. El Perú siempre tuvo una posición desde muchos años, ¿no? Independiente, porque el Perú es consciente, ¿no? Perú es un país de imperios. El nombre Perú, te lo decía el otro día, nace, ¿no? Con los españoles, pero antes teníamos el Imperio Inca, el Perú es un país especial y goza de una situación geopolítica sensacional en América del Sur. Recordarás hace muchos años esa famosa discusión que hubo sobre cuando Toledo regaló la soberanía aérea en los cielos abiertos. Estaba perdiendo la posición geoestratégica que lleva el Perú. Entonces, nosotros los diplomáticos y la gente que está vinculada al quehacer internacional sabe de eso. Los transportistas también lo saben, y por eso tenemos Chancay, ¿no? Por eso tenemos nuestra embajada, por ejemplo, en la India, que ha estado trabajando mucho y posiblemente muy buenas vinculaciones, ¿no? En la parte de promoción que nosotros hacemos para lo que es Corea. Y así en varias cosas más. Entonces, decir, nos vamos a pegar a Estados Unidos, nos vamos a pegar a China, es de algún modo alienar, ¿no? Nuestra política exterior. El gobierno peruano, sabe que hay una política de Estado donde la principal preocupación es el peruano. El principal interés de la política exterior es el peruano, el bienestar del peruano, el desarrollo del ciudadano, ¿no? Tenemos otros frentes, otros vectores que entran, que son seguridad económica, cooperación, vecindad, no regional, y eso tenemos que hacer. Entonces, ¿qué cosa es China? China es nuestro principal cliente en lo económico. Ojo que están subiendo inversiones de otros lados también, ¿no? De otros países. Estados Unidos es un país con el cual está en la órbita occidental, que es donde nosotros nos inscribimos y es con el cual ya tenemos una alianza
no estratégica, somos un país no OTAN, lo cual quiere decir que vamos a trabajar, ¿no?, en una sola línea, ¿no?, tanto con ellos en la parte de seguridad, con los chinos y con quien venga en otras inversiones. Pero el Perú va a ser un país, como siempre, pegado al respeto al derecho internacional, soberano e independiente. Manejaremos en función de los intereses permanentes del país. Eso significa, no, yo estoy de acuerdo contigo, porque yo, evidentemente, si tú me vas a escoger a mí entre China y Estados Unidos, yo abiertamente siempre lo he dicho, yo prefiero pegarme a Estados Unidos, pero por un tema de conveniencia para el país, un tema de oportunidad, tenemos que estar con los dos, porque ambos van a competir entre ellos por darle lo mejor al Perú, porque somos una perita en dulce para las inversiones, como tú dices, están habiendo inversiones muy importantes, los coreanos, Italia está muy interesado, sé que hay una misión que está por venir al Perú para hablar de un montón de proyectos de desarrollo. Yo creo que la oportunidad se presta propicia. El problema está en que los peruanos somos campeones desaprovechando oportunidades. Y ojalá que eso no pase. Ojalá. Nos pasó con el guano del salitre, nos pasó con la pesquería, nos está pasando con las minerías, 100.000 millones de dólares en inversiones paralizadas. Y dicho sea de paso, a raíz de eso, debo recordarles que he escrito un libro que se llama De la miseria a la prosperidad, sí, en donde trato el tema de cómo resolver los conflictos mineros a partir de la consagración de derechos de propiedad, que es lo que en resumida cuenta sirven para que una persona empoderada con esos derechos de propiedad pueda asociarse con cualquier gran inversión, pero no con la intermediación necesaria del Estado, en el que yo no creo, sino directamente y finalmente por consumo se puede obtener los impuestos que se requieren, ¿no? Pero ese no es el tema, lo vamos a ir viendo más adelante. Ojalá que producción tenga la imagen de ese libro para que luego lo publicitemos. Y yo quería que tú te explayaras en un tema que nos quedó un poquito pendiente la vez pasada y que sé que te has quedado un poco inquieto porque no se llegó a desarrollar como es debido. Y era respecto a la labor que le compete a los consulados, a las embajadas en el exterior para vender la marca Perú. Yo te hice una aseveración que te sonó a crítica, pero evidentemente los consulados, las embajadas hacen eso, pero no en la medida que debería ser, y eso no es culpa de ellos, es culpa del que dirige la política exterior del país, en este caso la presidenta. Ojalá que tenga esa visión, ¿no? Y ustedes, los embajadores, tengan una prolífica labor promoviendo la marca Perú en el mundo entero, ¿no? Sí, yo me quedé, no es que lo tomé, no es que me quedé pensando, dije, aquí ha quedado algo flojo, pero no es que me hubiera ofendido, que me hubiera afectado, no. Lo que me demostró es una parte del carácter, de la actitud, de las características que tiene la Cancillería, ¿no? Porque el diplomático hace un trabajo silente. El diplomático no habla, ¿no? El diplomático no sale, yo hice esto. No. El diplomático es callado, tranquilo. No publicita lo que hace. Para nada. Nuestro trabajo es silencioso. Pero el tema de la promoción, ¿no? Es un tema que yo te decía la vez pasada. Yo he tenido casi 48 años de servicio. Mi primer año, ¿no?, de diplomático fue en un departamento de promoción de exportaciones. Y yo no sabía nada de promoción de exportaciones, ¿no? Yo había estudiado economía, fui a estudiar a ADEX. Y mis jefes, el embajador José de la Puente y el embajador Walter Stabs, me firmaron, porque el comité de becas decía que podía interferir conmigo, me firmaron para que yo me capacitara en comercio exterior. La Cancillería desde antaño tiene prioridad al tema económico, al tema de la promoción, porque si, tanto la promoción económica como la promoción cultural, ¿no?, y ojo, y la cooperación técnica, son herramientas de la política exterior. ¿Qué ocurre con la parte económica comercial? Ya no voy a repetir porque te conté que inclusive se había creado en el año 2000 la Dirección de Promoción de Turismo, que eran las tres patas de la mesa. Pero ¿qué ocurre? Que por falta de coordinación o por no continuidad, ¿no?, o por mezquindad de recursos, ¿no?, se separó el área de promoción. Y en el Perú la promoción comercial tiene dos canales. Tiene el canal de la Cancillería, que es supletorio, ¿no?,
porque nosotros vamos donde no va, ¿no?, el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no?, o PROMPERÚ. A veces ellos nos ayudan, ¿no?, y van porque recursos de la Cancillería no es que tengan en exceso, ellos sí los tienen, ¿no?, para hacer trabajos conjuntos. Cuando ellos van, estoy hablando a partir de acá, no estoy hablando de la función de los agregados comerciales, que ese es otro tema, ¿no? Cuando ellos van, nosotros ayudamos con nuestros contactos, porque después de todo, ¿quiénes son las antenas del Estado peruano? Son los consulados, las embajadas, somos nosotros. Es el servicio exterior, esas son las antenas de las promociones, quiénes son los que llegan, quiénes son los... somos nosotros, pero ellos son los especialistas. En los últimos 5 años, ¿qué hemos visto, por ejemplo? Hemos visto una crisis tremenda en lo que es la promoción. No puede ser que no hayamos renovado, ¿no? Todos los países lo han hecho después del COVID, ¿no?, el volumen de turismo. No quiero decir que hay países que reciben más turistas que nosotros, ¿no?, y que tienen menos recursos que nosotros que ofrecer, pero tienen más seguridad. Yo veo en PROMPERÚ, yo trabajaba antes con ellos con PROMPERÚ, ¿no? Yo estuve muy animado cuando nombraron a una ministra que duró muy poco tiempo, porque había trabajado con ella y sabía que hay una, os he hablado de Velázquez, hay una muchacha ahí que está sacando la cara, está saliendo para noviembre en PROMPERÚ, es la directora de promoción, ¿no?, Marisol Velázquez, está trayendo para Perú que el concurso de los restaurantes, de los 50 mejores restaurantes del mundo, sea acá. Vamos a tener al Papa, vamos a tener ese concurso, ¿no?, y todo acá. ¿Dónde van a estar los ojos del mundo? Acá. Pero ese es un trabajo que lo está haciendo ella, ¿no?, y con un pequeño grupo, y no tiene ese apoyo. ¿Qué cosa hizo el gobierno anterior en comercio exterior? Ahora, ese tipo de esfuerzos se estrellan con la mediocridad de la infraestructura en el Perú. ¿Qué vamos a mostrar en Lambayeque cuando yo estaba hace poco en Lambayeque y todas las pistas de Chiclayo están destrozadas? ¿Qué vamos a mostrar si el fenómeno del Niño se agudiza y comienza a haber lluvia, desbordes, inundaciones? ¿Qué vamos a mostrar? ¿Un Perú lleno de zancudos? Entonces, eso es lo lamentable, ¿no? Yo vengo trabajando con un experto extranjero el tema de un proyecto para desarrollar Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, conjuntamente con Cajamarca, Amazonas y San Martín, en un proyecto que le hemos denominado Maquilenor. Es un proyecto que debe apuntar a generar entre 10 y 12 millones de turistas, es una zona potencial de playa. Más ahora que en el Caribe se ha agudizado el tema de los huracanes, los tifones y los ciclones, y muchas veces hay turistas que llegan y tienen que pasarse 3-4 días metidos en su hotel porque no pueden salir. Y el Perú no tiene ese tipo de problemas. Entonces, el Perú tiene ese sector ahí potencial, y Keiko debe escuchar esto porque Keiko tiene que agradecerle al norte su fidelidad. Y la mejor forma de agradecerle al norte su fidelidad, con la altísima votación que ha tenido, es un proyecto en donde eso sería generar drenajes, pistas, veredas, un buen aeropuerto que traiga aviones de 300, 400 pasajeros en el norte, hospitales, seguridad, educación, gastronomía, ¿no? Y en esto juega un papel muy importante la sierra y la selva del norte, porque se podía desarrollar gastronomía trayendo los insumos de esa zona y mano de obra para mucha gente. O sea, sería espectacular que ella tuviera esa visión de poder desarrollar una cosa así. Y luego de hecho eso, viene la gran tarea de ustedes, que es vender la marca Perú. ¿Pero qué vas a vender? ¿Lo que se viene con el fenómeno del Niño o lo que debería haber en el Perú? A ver, vamos a responder, te voy a responder en dos francos. Primero, con la parte del fenómeno del Niño y de este proyecto, lo que va a encontrar, ¿no? ¿Qué culpa tiene la señora Fujimori, que acaba de decir, de que los demás no hayan hecho nada? Ah, bueno. Has utilizado una palabra mediocre. Mediocre es una palabra que utilizó José Ingeniero para un libro, pero yo creo que si hubiera conocido lo que ha encontrado aquí, no utilizaría la palabra mediocre. Creo que el calificativo sería otro más bajo. Con la delincuencia que hay en Trujillo. Creo que el calificativo sería otro, ¿no? Traidores a la patria se les podría llamar. Yo me atrevería. Eso han dejado, y lo que tenemos es una bomba de tiempo, pero estoy seguro. Pero junto con eso, has tocado algo que para mí, felizmente se lo he escuchado, ¿no? Y me ha dado mucha expectativa, mucho positiva. Va a tocar la educación. Va a entrar en la educación. Si tú no educas, no puedes tener nada. Entonces, eso va a actuar. Ahora, respecto de la zona norte,
No sabes la alegría que me da escucharte hablar de esto. No sé si sabes, pero yo fui el ministro del proceso de paz Perú-Ecuador. Ya. Yo era el segundo de la embajada en Brasilia durante todo el proceso de negociación. Una gran jugada de Alberto Fujimori, ¿no? Una gran performance. Sensacional, ¿no? Sensacional. Si no es por Alberto Fujimori. Dimos 1 kilómetro cuadrado que no tiene Alberto Fujimori, Traseniz, Valdés, si no es por. Y presidente Maguá, que tuvieron la actitud Noboa, el otro Noboa que falleció. Pero ganamos la paz para siempre, ¿no? Ganamos la paz. Y a eso quiero llegar. Cuando yo termino mi misión en Brasilia, llego acá y se crea, ¿no?, la Dirección de Promoción de Turismo. Yo estoy seguro que tú no sabes, ¿no? Y cuando tú dices que nosotros no publicitamos, el Estado no lo publicitó, pero sí lo publicitó el sector privado. Hubo una revista Bienvenida que lo sacó y salió en un canal de televisión. Y en Ecuador también salió. Nosotros hicimos el primer proyecto ecoturístico con Perú y Ecuador después de la guerra. Fueron 6 días de navegación, ¿no? Y éramos 20, fuimos gente de Cancillería, yo, gente de Cusco, ¿no?, de Explorantes, Fletcher, y gente de Ecuador, y había un periodista argentino y un americano de la revista Padre. Salimos navegando de donde nace el río Puyano, cerca de Loja, ¿no?, hasta Rica Playa en Tumbes. Fue maravilloso hacer todo ese recorrido, ¿no?, y ver cómo la gente, primero, no habían odios entre peruanos y ecuatorianos. Era que nos ayudaban, acá está, en la parte que hubo población, en la otra parte de nosotros nos metíamos, porque están los garritos de la zona de Tumbes y los más. Todo ese recorrido de 6 días, que en tiempo de crecida se puede hacer en 5 de canotaje, es una zona de exploración turística maravillosa. Y lo hicimos entre Perú y Ecuador, ¿no? La revista Bienvenida, yo tengo las fotos, te las puedo enviar, te puedo mandar el artículo. No, yo lo que te quiero pedir. Y lo mismo ocurre en esa zona que tú estás hablando. Porque lo que se pensaba en ese momento, ¿no?, y ahora tú estás haciendo un planteamiento mayor, es que los ecuatorianos vengan a nuestras playas de Tumbes. No, puede ser mucho más grande. Y eso es lo que tú estás planteando. No, yo lo que te pido es que esto no lo cortemos. Vamos a seguir conversando sobre este tema porque yo creo que eso puede generar un crecimiento explosivo del PBI en el Perú, porque el que va a vacacionar a turismo de playa no gasta lo que el mochilero que va al Cusco. Gasta 10, 15 mil dólares por familia. El mochilero va con 800 dólares, con 1000 dólares, y eso es todo lo que queda en el Perú. Y Cusco tiene un limitado aforo para poder tener asistencia, de manera que esto sería extraordinario, pero lo vamos a tocar en un próximo programa donde vamos a tocar eso como herramienta de desarrollo. ¿Qué te parece? A mí me gustaría que estoy de acuerdo. Solo voy a hacer una reflexión final. Te dejo una puntita más para que veas que la Cancillería no publicita. Fue la Cancillería la que propuso, ¿no?, en el 2001, la creación de los vuelos transfronterizos. ¿Por qué tiene que venir a Lima? Se puede salir de todas las fronteras y aprovechar. Una reflexión final. Tengamos fe. Yo creo que hay un espíritu constructivo, hay un ánimo que nos va a llevar adelante. Yo también tengo una esperanza muy grande en no morir antes de ver la luz al final del túnel. El Perú creo que se merece mucho más de lo que nos ha tocado vivir y desgraciadamente esta inmunda clase política que hemos tenido en los últimos por lo menos 30 años no ha permitido que eso se dé. Tenemos que de aquí en adelante, démosle el beneficio de la duda a la señora, ayudemos, empujemos, esperemos cuáles son las acciones que se tomen dentro de los primeros 100 días, porque dependiendo de esas acciones va a depender, para quienes tenemos conocimiento de todas estas cosas, el poder saber si es que realmente va a ser un gobierno exitoso o si no es más de lo mismo. Yo te agradezco tu presencia, Augusto. Te agradezco la invitación. Vamos a volver a juntarnos. Ya tú te has vuelto de aquí en adelante como caserito, porque son temas muy importantes para el desarrollo del Perú y es la relación del Perú hacia afuera, porque primero tenemos que resolver los problemas hacia adentro y luego, ¿qué vamos a vender como marca Perú si no tenemos más que lo que te hemos demostrado con esta situación que hay en el norte y en todas partes del país donde es muy precaria la infraestructura, ¿no? Gracias, Augusto, te agradezco tu presencia. Lástima que en la televisión hay un poquito corto el tiempo,
pero podemos pensar en hacer un evento en el cual se promueva esto con el fin de darle la publicidad que se merece. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Y ya nos vemos en nuestro próximo programa. Vamos a terminar esta entrevista del día de hoy con la imagen de nuestro libro que hemos escrito, que hemos desarrollado, ¿no? Porque yo voy a ser honesto, he aprovechado mucho lo que es la inteligencia artificial, terreno en el cual estoy entrando bastante Tenemos la imagen, ¿no? Sí, ahí está, de la miseria a la prosperidad. He salido ahí un poco alborotado con el pelo, pero vamos a ver si mejoramos esa imagen en la carátula y lo sacamos finalmente, ¿no? Y finalmente dejarlos con nuestro video de Oftalmolima, que es de la clínica de nuestro amigo Mauricio Miranda. Ojalá que lo nombre ministro de Salud, está entre los voceados, o por lo menos presidente de Salud, porque hemos trabajado junto con él un proyecto muy interesante de los hospitales itinerantes, aprovechando la baja de los 400 buses metropolitanos que van a salir de circulación y que solamente tienen el uso del recorrido por la vía expresa y que van a convertirse, si es que él llega a ser ministro, en buses itinerantes, perdón, hospitales itinerantes que van a llegar hasta el último rincón del país, llevando medicina preventiva, salud correctiva y también una campaña muy interesante de eliminación de la anemia. Así que estemos atentos con eso, ojalá que sea finalmente él el designado como ministro y echemos a caminar este proyecto que es sumamente interesante. Gracias, Augusto. Nos estamos viendo en la próxima entrevista.